lo que yo quiero que platiquemos ahora es que tú, Luisinho, traes una entrevista con Paola Durante. Fíjense que Platícanos de eso. Paola Durante, de pronto le perdí la pista. Nunca fuimos muy grandes amigos, pero sí nos mandábamos mensajes de manera muy relativamente constante, ¿no? Entonces, de pronto se me desapareció y yo creía que era porque alguien me había dicho que estaba estrenando novio. Y no, o sea, resulta que ella empezó a preparar y anunciar que estaban armando la posibilidad de conseguir patrocinios e inversionistas para la serie biográfica de Paco Stanley, que ya la tenían escrita. Entonces se armó un escándalo, Paul Stanley reaccionó negativo, hubo algunas otras personas que no les pareció buena idea, hubo otras que empezaron a temblar, porque es así como un recalentado de algo que aparentemente estaba muerto, y no quiero ser desagradable con la palabra muerto, pero vaya, todo había terminado ya, ¿no? Entonces, Encaja perfecto. exacto, el asunto estaba totalmente fuera de tono, ¿no? Y Paola, en ese momento fue cuando yo la pierdo de vista, la empiezo a buscar y a buscar y a buscar y a buscar, hasta que de repente el destino nos junta en una pasarela de moda a la que a mí me invitaron a conducir. Entonces yo llego a mi llamado, me estoy cambiando y en los camerinos de junto, oigo la voz de Paola, dije, ay, qué raro. O sea, porque Paola tiene una carcajada muy singular. Y toco y les dije, oigan, ¿no está por ahí mi amiga Paola? O sea, porque eran muchas modelos, ya sabes. Y entonces se asoma Paola y me dice, güey, ¿qué haces aquí? ¿Qué es que? Y yo, corriendo cámara, ¿cuándo te perdimos de...? Ya, o sea, literal, prendí la cámara sin preguntarle. Y entonces ya para cuando vio ya tenía las luces ahí encima, ya no había nada para dónde correr. Entonces, platicándome eso, de repente me dice que tenía 2 años prácticamente de celibato por decisión propia, que no era cierto que estaba estrenando novio, porque había decidido hacer un alto general y que se había ido a Puerto Vallarta a vivir para desintoxicarse un poquito del medio y retomar algunas otras actividades. Está tomando clases de meditación, está escribiendo un libro, está tomando clases de italiano y de español, perdón, de inglés, bueno, también le caerían de español, y entonces en ese paso se fue, ¿no? Y yo la seguí escuchando hasta que de repente le dije, oye, pero no me estás mencionando nada de la serie, se supone que ese era tu proyecto principal. Se detiene en seco, así como cuando hace rechinido de llanta y está lloviendo porque metes el freno de mano, así de... Y entonces me dice, es que recibí amenazas y por eso me fui. Y yo, ¿cómo? Sí, a partir de que anuncié eso, empecé a recibir mensajes en mi celular y llamadas muy complicadas de números desconocidos. Entonces me espanté y decidí dejar todo por la paz y dejarlo en manos de Dios. Y si en algún momento el proyecto se vuelve a facilitar, estaría muy bien, pero yo ya no me voy a meter directamente para conseguir nada. Yo colaboraré, perdón, como actriz o tal vez como parte del libreto, que fue lo que yo hice. Es mi historia escrita por mí, como yo la viví, y habrá que ver si en algún momento lo retomamos, pero la verdad es que sin pensar quién pueda ser, yo no voy a exponer mi vida. Entonces me fui, ya voy a estar un ratito y así van a ser las cosas y estoy semi retirada. Preferiría no hacer grandes cosas. Como te fijas, hoy no vine más que a modelar, no voy a hablar. Y tú porque ya me pescaste y no tengo para dónde correr y ya te metiste al camerino, pero yo Claro. preferiría no hacer entrevistas. Entonces, Oye, es que la verdad, además, a ver, de verdad con toda paz, o sea, yo respeto mucho su historia y entiendo y sé que sufrió mucho, ya lo ha dicho y tiene derecho a contar su historia. Pero, a ver, ya pasó que en la primera temporada del Señor de los Cielos se menciona vagamente, bueno, se menciona a Paco Stanley sin decir el nombre y más o menos lo caricaturizan y la familia se queja porque hay una serie de inexactitudes. Entonces, que Paola, yo creo que tú puedes hablar de lo que a ti te sucedió, pero hablar de lo que otra persona estaba haciendo hacía es muy complicado, ¿no? Entonces, para la familia de Paco Stanley yo creo que debe ser muy doloroso que vuelva a tocar el tema cuando fue verdaderamente brutal ese asesinato para ellos y para nosotros como ciudadanos. Eso no se veía en la Ciudad de México, como que fue algo muy fuerte. Revivirlo debe ser muy complicado, ¿no? Y ella tendría, yo creo, que contar su historia tratando de tocar lo menos posible a los demás, pero hoy está muy complicado.
Está muy complicado y desde mi perspectiva esa es la realidad. Está muy complicado por cómo se dio la muerte de Paco Stanley, por la situación que rodeó, la real situación que rodeó la muerte de Paco Stanley, porque es innegable que fue una ejecución. Y yo estoy de acuerdo que a la familia no le guste, pero dejen a la familia. Lo que hay alrededor. Claro. Pueden pasar años que como fue una ejecución por una situación que ya se conoce, o se supone, o se sabe, está riesgoso. Yo es que soy más te de voy a la decir idea, algo. como dijo Luis, está bien que ella le pare, porque sí corre riesgo su vida. Es todo lo que Es que además te voy a decir algo, o sea, así, voy a tratar de ser lo más clara posible. Si Paola Durante quiere contar su historia, pues entonces tendría que contar cómo nació, cómo salió. No sé si haya nacido aquí o es uruguaya, no, Es como uruguaya. no sé. Uruguaya. Entonces, bueno, cómo llegó a México, cómo empezó su carrera. Y el caso que lleva el asunto de Paco, lo debía mencionar casi nada, porque lo que está contando es su historia. Fíjate cómo empezamos hablando de Paola Durante y acabamos hablando de Paco Stanley. Entonces, no, si tú quieres contar, Paola Durante, tu experiencia, tendría que ser como muy velado y casi en oscuro la circunstancia del asesinato y contar tu historia en la cárcel por la circunstancia que quieras. Y eso es muy difícil. No, a ver, Lupis, puede contar su experiencia, pero sin mencionar a Paco. Déjame y te digo, no, porque Paola Durante estuvo en la cárcel por haber sido señalada como la que puso y como la que a Paco Stanley para la ejecución. Claro, entonces, claro. A partir de ahí, sí, no es interesante saber que ella nació en Uruguay y era una edecán y eso y el otro. Yo creo que ese tipo de cosas no. Lo medular, lo interesante, en donde cae, es por qué ella fue, porque si yo soy Paula Durante, a mí me interesaría saber por qué a mí me relacionaron y aclarar por qué es injusto que yo estuve en la cárcel todo ese tiempo. Está la muerte de Paco Stanley, sí está, te doy la razón, Luis. Murió, ahora yo estoy en la cárcel y yo soy Paola Durante, ¿ok? Esta es mi historia. Por eso, pero la que quiero contar. Por eso, estoy de acuerdo. Pero a ver, te voy a explicar también qué pasa, por ejemplo. Y ya para que continuemos con la otra, se nos acabe el tiempo. Ahí te va. Por ejemplo, ya sé que no tiene nada que ver, pero es nomás para que veas cómo se llevan los asuntos, las historias de crímenes o de edad en la tele, ¿no? Está la historia de Charles Manson, ¿ok? Y tenía su séquito. Lo que la gente presenta es la historia de Charles Manson. Si alguien de la secta quiere platicar su historia, irremediablemente se tiene que referir a él. Claro. A nadie le interesa la vida de los demás. Ellos son personajes secundarios. El principal es Charles Manson. La única persona que destaca en estas historias es, por ejemplo, Patricia Hearst. Patricia Hearst era la heredera de la familia Hearst, que se vuelve terrorista. Bueno, esa historia sí, pero generalmente no. Y vamos, esa la puse porque fue la primera que se me ocurrió, pero hay otras historias, no sé, pues la de Tom Cruise con la cienciología, claro, o sea, habrá otras personas que han vivido lo mismo. La que nos interesa es la de Tom Cruise, porque es Tom Cruise. Si alguien alrededor de Tom Cruise quiere platicar algo, va a tener lo que, pues no, nos interesa Tom Cruise. Aquí lo que pasa es que Paola puede querer contar lo que quiera, pero perdón, y de veras entiendo que es una víctima de las circunstancias, pero es un personaje secundario en una historia. Es cierto. Sí, pero si Paola, que yo te puedo asegurar que con ese proceso legal que llegó, con esas vivencias que tuvo y de cosas que se cayó, podría agregar un plus en algo que podría resultar interesante. Podría ser. En algo que todavía es inexplicable para muchos hasta el día de hoy de todo eso. Pero está bien, vuelvo a repetir, yo que ella me cubriría para que no corriera riesgo mi vida. No me importaría. Claro. Si la gente quiere saber, sí fui víctima, pero para decir fui víctima está muy cabrón decir muchas cosas.
creo. Yo los invito a que vean la entrevista completa en mi canal, en Magañísimo por Facebook. Está ya ahí subida. Y sí, efectivamente, sí fue un escándalo. Pues vayan.